No, de verdad es que yo era un caso perdido. Era un caso perdido. Eras así como que muy retraída y muy así. Sí, yo era muy introvertida. introvertida, nerviosa, insegura. Yo recuerdo que en la secundaria me daba gastritis, gastrocolitis cuando era un examen. Mi mamá, ay, ya voy a exponerla, pero bueno, mi mamá, Chale. ¿Cómo se llama tu mamá? Minerva, te amo, mami, también. Saludos, Y a mi papi, a todos. La señora Minerva. Sí, mi mamá trabajaba en la secundaria, obviamente donde estaba yo. Y ella me decía, en el examen puede venir esto, y me orientaba, porque ella imprimía los exámenes, ¿verdad? Y yo en la casa estudiaba. Se lo Oye, pasó la pero respuesta a espérame, usted. sí, pudiéramos decir que incluso hasta me decía, sí, eso puede venir, sí, la respuesta está muy bien. O sea, me guiaba para darme las respuestas, y yo en la casa lo hacía súper bien, porque yo estudiaba y me los aprendía y todo. Iba a la secundaria y lo reprobaba. ¿Qué? El examen, ¿de verdad? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos al 6º capítulo de nuestro podcast Yo Pienso. Hoy hablaremos de cómo romper patrones generacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast. Recuerden que es un podcast donde compartimos o tratamos de compartir contenido de valor que se presenta en nuestro día a día. Y pues bueno, queremos empezar primero compartiéndoles un comentario que nos hicieron en redes sociales, específicamente en YouTube. Y es complementando el primer episodio, el primer de nuestros episodios, que fue del apego. Los tipos de apego. Y pues también que va un poquito relacionado con lo que es nuestro programa del día de hoy. El día de hoy. De hoy. Bueno, este comentario lo hizo una cuenta que se llama Mayita Vega 613, a la cual le mandamos un saludo, que nos lo hizo ahí en YouTube. Gracias por comentarnos y gracias por complementar también lo que hablamos en el primer episodio. Uh-huh. Se refiere al apego. Dice, hay que aclarar que una persona puede tener apego seguro y terminar desviándose al ansioso o al apego evitativo. Y aún así no tener apego desorganizado, ya que hay que entender qué es el apego. Es el sistema en cómo nos vinculamos con otra persona. Una persona con apego seguro puede volverse evitativo si la persona con la que se vincula le muestra demasiada necesidad y se vuelve invasiva. Y para mantener la relación hay que equilibrar. O puede irse al apego ansioso si la persona con la que se vincula es evasiva y crea una inestabilidad que hace que la pareja necesite buscar y se llene de ansiedad. La variación está entre... la variación entre esta termina siendo un subtipo del ansioso que se conoce como ambivalente. El apego es adaptativo y depende de la pareja, pero alguien con apego desorganizado va mucho más allá. Se identificó en cómo los niños reaccionan a los eventos y la conexión con sus cuidadores. Los niños evitativos no buscan a su cuidador y si el cuidador los invade, se incomodan. Los niños ansiosos buscan de inmediato a los cuidadores, y si éste los invade, no es molesto. Sigue ahí. Los niños ambivalentes pueden buscar pero huir si se sienten invadidos. Y esto no es apego desorganizado. Es ansioso ambivalente. En cambio, un niño desorganizado mostraba conductas erráticas, se golpeaba, lloraba, iba y venía. No sabía qué hacer. Estos niños fueron maltratados físicamente, con traumas severos, pérdidas súbitas de cuidadores, niños... ahí le pones ahí un tic. Estos niños soportan el maltrato y hasta se dañan a sí mismos. Así que si alguien que no tiene estos componentes de su infancia no puede tener apego desorganizado, puede sufrir negligencia y esto crear un ansioso ambivalente que va a incomodarte con la cercanía, pero va a buscar. No es lo mismo comodidad que terror. No es lo mismo variar entre ansia y evitación que mostrar terror y ansia. El desorganizado se porta como evitativo, pero su razón es el terror, no la desconexión. Y la ansia es por búsqueda de protección que por sentimiento de pérdida. Okay. Y pues aquí nos va a ayudar nuestra compañera Daine a desmenuzar un poquito más lo que dijo lo que nos mencionó esta persona, que no sabemos la verdad si es psicólogo o tenga algo relacionado con el conocimiento. Bueno, pues primero que nada, buenos días y bienvenidos. Creo que este comentario que nos dejaron es un complemento de lo que ya se habló en el episodio de los
tipos de apego. Y es muy real lo que dice, hay que analizar bien como el contexto del infante en el ambiente en donde se desarrolla. También recordemos que, bueno, los apegos provienen desde las ausencias o las características que nuestros padres nos dan desde que somos pequeños. Entonces, si hubo un ambiente, como decía ahí, muy hostil o que hubo violencia de cualquier otro tipo, pues también tienden a desarrollar algún tipo de apego de huida, vamos a decirlo así, ¿no? Como la huida, pero también esto no significa que sea porque se vincula directamente con una persona. Además, reconocemos de alguna manera que entre las parejas tenemos como estas conexiones, no sé, un ansioso con un evitativo, y hay que saber lidiar en estos dos conceptos, ¿verdad? Y pues sí, hay que identificar primeramente el hecho de cómo se formaron los vínculos directamente desde nuestra infancia para determinar. Es un tema muy complejo porque siempre he dicho que cualquier diagnóstico o cualquier etiqueta que podamos poner en temas de salud mental, pues hay que conocer bien el contexto de las personas, no podemos generalizarlo, ¿verdad? Era lo que hablábamos ahorita antes de iniciar la grabación, ¿no? Que no necesariamente porque una persona haya tenido, haya sufrido la ausencia de su padre o de sus padres, no necesariamente va a ser un apego ansioso, ¿verdad? Así no necesariamente tiene que ser así. Sí, no, es que tenemos que basarnos principalmente en cómo se va formando nuestra psique, nuestra forma de ver como las percepciones, vaya la redundancia, ¿no? De ver cómo se van formando nuestra psique, nuestra mente, nuestros comportamientos, para poder saber si pues a lo mejor en un futuro sí se desarrollan estos tipos de apego. Sí, no, si a mí, por ejemplo, mis papás estuvieron ausentes por trabajo y los tuyos también, pues a lo mejor tú sí lo desarrollas, pero yo no. Y entonces esto significa también como el cómo vamos formando nuestra psique, nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros conceptos, que nos vayan a ayudar a desarrollar o no estos apegos sanos. Pero aún así también, aunque estén tus papás presentes, Claro, puedes desarrollar ese tipo de apego, sí, ¿no? También. Por el tipo de ambiente, ¿sí? Puedes tener a tus papás ahí, claro. ¿Y tendría que ver también algo de genética en cierto porcentaje? Sí, pero no. O sea, bueno, vamos a adentrarnos porque esto creo que se complementa súper bien al nuevo tema que traemos hoy sobre los patrones generacionales. Vamos a adentrarnos un poquito, pero yo quiero iniciar con algo muy importante. Quiero aclarar que no hay familias perfectas, que no hay padres perfectos y que lo que hicieron nuestros padres en su momento fue porque era lo que sabían, lo que conocían y lo que tenían. Entonces, creo que no todos los padres tenían como esa conciencia de hacernos daño, pero nos hicieron sin querer, ¿verdad? Inconscientemente, incluso a lo mejor también por sus patrones que vienen arrastrando. Entonces, aclarar que no hay familias perfectas y que en todas las familias se pudieron haber dado patrones que no son tan sanos y que, bueno, pues justamente en nuestra vida, entre más crecemos en nuestra vida adulta, pues tenemos la oportunidad de romper esos patrones. Sí, va dependiendo mucho de la mentalidad que vaya teniendo uno sobre el recorrido, ¿no? O sea, justamente pienso que los patrones no se rompen porque muchas veces las personas no somos conscientes que existen, que hay algo mal, pensamos que es lo correcto, que está bien, y pues obviamente pues hasta que viene alguna situación o alguien a decirnos que, oye, ¿sabes qué? Ese patrón, ese es un patrón que no está bien. A lo mejor ahí somos conscientes y tratamos de cambiarlo. Hay gente que no. Y tú lo dices, o sea, no se rompen, pero también, ¿sabes por qué no se rompen? Porque es lo primero que dicen, es que así lo ha hecho mi familia, es que si yo lo hago y genero un cambio en esa parte, pues no les va a gustar. Sí, porque no son conscientes de que... Siempre van buscando, a lo mejor inconscientemente, seguir ese mismo patrón. Y ese mismo camino, por más que ya sepan el resultado que van a tener al final del camino. Y es que una cosa es darnos cuenta y la otra es cómo se cambian, cómo se rompen. Y querer cambiarlo, ¿no? Porque a lo mejor también existen los paradigmas que es que así lo han hecho siempre en mi familia y así se hace. ¿Sí? O sea, ya eres consciente de que hay un patrón que a lo mejor no está tan bien o que se puede cambiar, que se puede mejorar, pero pues no lo vas a cambiar porque a veces no quieres, ¿no? Y muchas de las veces es que así lo hacía tu tarabuelita. Sí, y es que justamente el concepto de lo que son como los patrones son las creencias, los pensamientos, las conductas
que se heredan de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así nos vamos, ¿no? Con las generaciones. Sí. Y es que es complicado identificar a lo mejor cómo es un patrón o cuál es un patrón que nos está dañando, porque como dicen, ¿no? Años viviendo de esta forma que normalizamos nuestras conductas. Yo creo que nos empezamos a dar cuenta de qué tanto bien o mal nos están haciendo estos patrones conforme vamos creciendo. Porque entonces cuando somos pequeños es como pues, lo que conocemos. Sí, es como lo que- estamos guiados por nuestros Es padres. lo que estamos absorbiendo. Lo que tenemos. Es lo que estamos absorbiendo, lo que tenemos. Pero ya vas creciendo y a lo mejor en tu adolescencia ya vas a casa de un amigo y empiezas a notar y decir, ¿por qué ellos, Lo hacen por qué sus diferente. papás se sientan a comer juntos y por qué en mi casa cada quien come a la hora que sea? O sea, uno come por allá, otro por allá y Exacto. otro por acá. Y ahora es O empiezas diferente. a ver cositas Sí, diferentes, o sea, y ahora es ¿no? diferente. Y te empiezas a despertar esta idea de decir, pues, ¿qué pasa en mi familia? O en mi familia estamos acostumbrados a darnos abrazos y besos, pero vas a otra familia y... Ahí te voy a contar una. Por ejemplo, mi esposa, su familia está muy acostumbrada así como que abrazo y demostrarse el cariño. Acá nosotros en Navidad, si bien nos va en Año Nuevo, nos abrazamos. Y es todo el afecto que nos demostramos. Pero es porque así lo vivimos y así crecimos. Claro. O sea, no tuvimos, por ejemplo, normalmente a lo mejor ella es muy de abrazar, apapachar, porque a lo mejor lo vivió con sus papás, que eran de que se llegaban y se abrazaban. Y a lo mejor nosotros no lo vimos con nuestros papás. Digo, no que esté mal, ¿verdad? Pero a lo mejor ellos a su forma, pues se demostraban el afecto. Claro. Pero nosotros, te digo, párale un abracito, a lo mejor cumpleaños, Navidad, Y ya ya. nuevo y ya ahí muere. Sí, Pero de ahí en más nosotros no. en nuestra infancia es como si tuviéramos en nuestra mente un librito. Y entonces conforme van pasando los años y vamos viendo las conductas y no sé, por ejemplo, ves que tus papás gritan cuando hay que solucionar un problema y entonces gritan y se golpean. Entonces en tu librito tú vas a ir a apuntar. Entonces para Cuando hay una pelea. comunicarnos hay que gritar y hay que golpear. Entonces para cuando te pasa a ti una situación, sacas tú tu cuadernito y entonces le dices, ay, que entonces así se forma, así se hace. Esas son las conductas y los patrones que nosotros vamos adquiriendo. Y se presentan más en la infancia. ¿Han escuchado cuando dicen que en la infancia o los niños son como las esponjitas? Sí, De es ahí cuando proviene. absorben Sobre todo. todo. Absorbemos todo lo que nos enseñan nuestros padres, todo, desde lo bueno y lo malo. Y lo más importante, nosotros, bueno, como padres, ya nosotros ya somos papás los tres, no nos vamos a duplicar por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Sí, claro. Porque el aprendizaje viene de lo que nosotros vemos, no de lo que nos dicen. Exactamente, o sea, a nuestros hijos podemos decirles, o sea, decirles 1000 cosas que hagan o que deben de ser así las cosas, pero eso no lo van a aprender, van a aprender de nuestro ejemplo, ¿verdad? Totalmente. Totalmente Te van a todo lo ver, que hacemos. te van a ver y van a, o sea, ¿cómo le vas a decir no tomes si tú te estás echando una cervecita? No fumes y esto es tú con él. Es que el cigarro es muy malo, tú no debes de hacerlo. No fumes, dice Franco Escamilla. Exacto. Ustedes no fumen. Entonces, no es lo que decimos, sino lo que enseñamos. Entonces hay que tener mucho O sea, cuidado es como que papás. de niños uno es como que más visual y empieza a ver Claro. muchos... Nuestro aprendizaje inicia por la vista. Sí. O sea, Es eso. prácticamente es donde empiezas a ver que, el tío pues le mete chido al chupe y la fiesta. Y luego estás en un ambiente donde a lo mejor tu papá, pues para ti ya es normal que a lo mejor tome el lunes, miércoles y el sábado se ponga hasta atrás también. La carnita asada no debe faltar. Y como niño a la edad adulta, pues lo vas tomando como algo muy normal que pues estés con... Y es que es algo que no planeas. Ujú. O sea, no es algo que tú digas directamente, y ahora yo voy a hacer o voy a reaccionar como mi papá. Hay muchas conductas que son conscientes, que tú dices, sí, pues mi papá lo hace, pues yo también. Pero la mayoría tal vez puede llegar a ser hasta inconsciente, que sin darte Claro. cuenta, allí vas marcando esas mismas conductas, esos mismos pensamientos. Es que ¿por qué piensas así? Pues porque así me dijeron y mi mamá también decía lo mismo. Así es. ¿Por qué actúas así? Pues porque mi mamá o mi papá lo hacían. ¿O por qué crees en esto? Voy a contarles una historia, Venga. una historia que me marcó mucho en el sentido de cómo vamos en la vida tan apresurados y creciendo sin cuestionar el por qué lo hacemos. Ok.
Antes de eso, Sí. quisiera, no sé si lo decimos antes o después de la historia que nos cuentes, dar un poquito, un paso para atrás pues más bien platicar, qué es un patrón, ¿verdad? Ujú. A lo mejor digo, estamos ya hablando, ya desarrollamos el tema, pero para las personas que a lo mejor no Más saben qué es, directo. sí, más directo, Más ¿qué es un directo. patrón? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo podemos romper un patrón? ¿Y por qué vienen esos patrones, verdad? Claro, ¿Y yo cómo ya los me iba a vamos- aventar la historia bien padre, ¿verdad? Digo, si Bueno, quieres, lo sí. hacemos después o No, antes, no, no te primero preocupes. les explico para luego poder entender lo de la Sí, historia, ¿sí? ok. Un patrón de conducta justamente es las creencias, las conductas, las acciones, los pensamientos que traemos como arrastrando de nuestra infancia o de nuestros padres, ¿sí? Son aquellas cosas que entraron a nuestra cabecita, a nuestra mente y ya se hicieron parte de nosotros, que no nos dijeron directamente nuestros papás a creer en esto es bueno o es malo, ¿sí? Sino que- Desde cuando tomas un vaso de agua y lo dejas en el ese es un Totalmente. patrón, ¿verdad? En lugar Es de un ir a patrón. ponerlo en los trastes sucios, Lavabo. a lo mejor. Totalmente. O sea, todos esos tipos de Ahora, conductas. el segundo paso es como identificar que es un patrón que te está causando daño, porque hay patrones sanos que te hacen como muy funcionales, pero hay otros que te entorpecen tu camino en la vida. Y lo digo que también creo que lo detonamos un poquito más cuando empezamos con las relaciones amorosas, porque ella trae una cosa y él trae otra cosa, y traen como creencias y conductas bien diferentes, y como para unirlas, cállate, ese es el choque, ¿no? Un mundo con otro mundo, y llegas a juntar para hacer un mundo nuevo, pues tienes que romper muchas veces con estos patrones. Y es Sí, ahí claro. cuando tienes que empezar a evaluar cuando son los patrones necesarios y patrones innecesarios para decir, bueno, desechas. esto lo desecho, esto Con sí me esto sirve. me quedo, así es. Pienso que en esa identificarlos. etapa de cuando obviamente conoces a otra persona y vas a vivir junto con ella, yo creo que es una etapa de rompimiento de patrones Total, fulminante, ¿verdad? Sí, pues Total. vas a Y hacer lo- una o sea, nueva vida, como quien Y, dice. y depende de ti si tú dices, o sea, porque a lo mejor muchas personas pueden estar conscientes de que hay un patrón que no es bueno, pero no lo rompen porque se sienten vulnerables, ¿verdad? Exacto, entonces el segundo paso es como identificar si mis patrones me van a funcionar o definitivamente me van a arruinar la vida, ¿sí? El tercero es, hay una frase del psicólogo que dice que no podemos hacer un cambio en nuestra vida si no somos conscientes de ello. Entonces hay que trabajar con el inconsciente para ser consciente, y una vez que lo tenemos consciente, podemos trabajarlo. No sé si les ha pasado que muchas veces decimos, es que yo sé que tengo que cambiar muchas cosas, Sí. ¿pero qué? ¿Pero qué vas a cambiar? ¿O cómo? Pues, ¿O desde dónde empiezas? échate un ¿Cómo tiro ahí empiezas? solo tú, ¿Sí? pues, para que sepas. Pues la terapia nos ayuda, ¿no? A entender Vengan a terapia. todos Pero esos procesos. hay muchos que evitan venir a terapia Claro. porque no les van a decir, es que esto está mal, esto está mal. O A sea, la ¿por qué? Porque terapia traen no. dicen, no, es que si a mí me dijeron que todo esto estaba bien, porque alguien nuevo me va a decir que ni me conoce, me va a decir que todo eso está mal. Justamente la terapia es eso, trabajamos con patrones, con creencias, con conductas, con toda esta parte que nos Con ayuda heridas a de la romper, infancia. con todo esto que nos ayuda como a crear una nueva versión de nosotros, como sacudimos todas las ideas y sacamos conceptos que te están dañando para darte nuevas herramientas o nuevos conceptos que te hagan más funcionales, que se adapten a tu vida actual y que te hagan funcionales. Entonces, una vez que los identificamos, pues ahora sí estamos conscientes para poderlos trabajar y poderlos romper. Yo reconozco que muchos, incluso hasta sin la terapia, sin la ayuda de la terapia, han sido tan valientes para romper estos patrones generacionales. Y digo que es valentía porque es bien difícil salir de una familia en donde están tan acostumbrados a tener esa rutina, esa dinámica familiar que los ha hecho medio funcionales, pero salirte es como la ovejita negra, ¿no? Ay, la rebelde, o ay, la loca, ay, la exagerada, ay, sí. Y entonces eso, pues genera un conflicto también en las Siendo la familia familias. muégano que dices tú. Sí. O sea, como que todos para acá, vamos todos para ¿Y acá, es esto? todos para allá, vamos todos para allá. O sea, y es ahí cuando dices tú, bueno, o Sí sea, voy. sí, pero un ratito acá de Ajá, este lado. claro, O sea, sí. y es ahí cuando empieza porque te apartas. ¿Por qué haces esto? O ya tienes una pareja nueva y de seguro ya lo está cambiando la pareja. Porque está esa también, ¿no? O sea, tú tienes a lo mejor tus patrones como funcionales, no sé si le llamas, pues, y te juntas con una pareja
y a lo mejor te arrastra, ¿no? Te puede arrastrar a que tengas algunos comportamientos. Claro, pues es que somos como en el aprendizaje, o sea, eso es total. Tú te vas con una pareja que es, no sé, muy dominante, y si tú no tienes bien establecidos cuáles son tus conductas, tus creencias o aquello que te define, pues va a ser más fácil que te sientas vulnerable y tú seas como que te arrastren las conductas de ella. Sobre todo, no sé, a lo mejor vemos que ella toma, fuma, fiesta, excesos, y entonces si te arrastra y tú eres tan vulnerable que no tienes tan presentes tus cimientos, vamos a decirlo así, pues te vas. Es ahí cuando Bye. dices, bueno, es que lo hago porque no, para que no me deje. Y es ahí. Y entran los apegos Ahí también. entran los Sí, apegos, no, es un show. va una así. Es un show, está todo junto con pegados. Es como una la rueda cadena. donde está la monja bailando. Ándale, Todo está tipo, bien todo. interconectado. ¿Eh? Sí, entonces es muy importante primero como identificar Bailando la monja. Haciendo nuestras Ahí viene el apego, emociones. ahí viene el apego, venga. Entonces sí es bien importante que primero sepamos que los patrones se pueden modificar, sí se pueden cambiar, y esto va a depender mucho de nosotros, ¿verdad? De poder tener la guía o la ayuda de un especialista o no, o hacerlo solo. Ya te imaginas. No, Se es acordó que de algo, me se acordó. imaginé el... Ahí viene el apego evitativo y acá bailando el... No, pues... Es que sí, o sea, muchas de las veces el tú romper esos patrones de vida o generacionales con la familia, es como tú dices, o sea, te empiezan a decir, es que ya lo está cambiando la mujer, el hombre o X. Pero muchas de las veces también es necesario empezar a hacer tu propio... O sea, tus propios, ¿cómo se puede decir? Herramientas y todo. Y a lo mejor combinar una de las dos para que lo funcional, pues quedártelo. Lo que de plano no te sirve, pues irlo desechando poco a poquito. Así es, por eso ahorita decía que el cuestionar las acciones es muy importante, pero pues bueno, no todos estamos como alertas a que todo tengo que cuestionar, y les decía ahorita de la historia, déjenme se las cuento ya. Ok, así. Esta historia habla también de generaciones y habla del evento de Navidad, esta cena de Navidad del pavo. Y era la abuelita, bueno, una señora haciendo el pavo y lo partía en dos. Entonces lo metía, la receta era como partirlo y meterlo en dos recipientes. Entonces muere ella y se queda la hija, ¿verdad? Y la hija hace el mismo procedimiento, lo parte en dos y lo cocina así. Y luego muere y queda la hija. Y entonces se fueron así unas generaciones hasta que una de las hijas pregunta, oye, ¿pero por qué hay que partirlo? No, pues es que sí lo hacía tu abuela y tu bisabuela y tu taratara. Y esto es una receta que viene de años, de generaciones. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué influye? O sea, ¿sabe más rico? ¿El sabor se potencializa? ¿Qué pasa si lo partes así? La mamá se quedó cuestionándose como de que, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Y se dieron a la tarea de investigar en las generaciones, ¿verdad? Y una vez que pregunta a una familia de la tatarabuela que conocían y todo el procedimiento, le decían así como de que, oye, ¿pero por qué lo hacía así? ¿Cómo? Sí, pues tenemos años nosotros partiendo el pavo, metiéndolo en... No, pues es que mi mamá lo partía así. Porque no cabía. Porque no cabía en las ollas que ella tenía. Entonces tenía que partirlo para poderlo cocinar. Tantas generaciones que vinieron haciendo lo mismo sin cuestionarse. Y esto es a lo mejor un claro ejemplo o un práctico ejemplo de cómo venimos arrastrando estas conductas y no cuestionamos. Y no preguntamos. Y nos vamos. Hay unos videos también que se llaman paradigmas. Ajá. Están grabando así en un consultorio. Obviamente hay personas que son los actores. No sé, hay 3 actores y llega una persona al consultorio, ¿no? Entonces se sienta al lado de las personas y luego suena un tic. No sé si han visto esos videos. No. Suena un tic y luego las 3 personas se levantan y luego se sientan. Y luego la persona que llegó nueva, pues dice, achis, ¿qué está pasando? Entonces, a la siguiente que suena, otra vez se levantan las 3 personas y la persona, pues así como que más no queriendo, pues se levanta y se vuelve a sentar. A la siguiente que suena, se levantan otra vez y a la otra, pues se levanta así normal y otra vez. Entonces, se va una persona de los actores, llega otra persona desconocida y otra vez, ¿verdad? Ahora ya son 2 con 2. Igual pasa lo mismo con el tic, se levantan y se sientan.
igual se empiezan a sentir así como que, pues, sí, o sea, ¿por qué lo hacen, no? Pero lo hacen, lo terminan haciendo. Entonces, se va la tercera persona, la tercera persona de los actores, llegan otras personas, y como vio que las otras personas también se están levantando, pues igual se van al tic, se levantan y se sientan. Ya no hay ningún actor, y lo están así repitiendo. Y no se cuestionan por qué lo están haciendo, simplemente están siguiendo un patrón, siguiendo un paradigma de que sí, porque es lo que estás no sé viendo por qué, no sé por qué. Ajá, exactamente. No sé. No es como el que te están así como que sobando la mano y luego que te quieren así como no, o sea, como que la sensación y luego ves como que te van a picar, pero pues realmente no te van a picar, van a picar la mano de plástico, ¿no? De plástico que está acá. Yo creo ¿Puede que ser algo similar? No, yo pienso que eso es como más sensorial. Okay. Y lo que dice él es más conductual. Es la conducta. Nuestra conducta tiende a ser repetitiva. Si yo ya lo vi, yo no cuestioné. Yo nada más lo hice porque vi a 2, 3 que lo hicieron y entonces pues yo me hice. Es como el colectivo. Y si no lo hago puede que esté mal algo. Que esté mal, ajá. Sí. Pero nadie se cuestionó. Y así vamos con nuestros patrones. Vemos a nuestro papá tomando, fumando, golpeando y crecemos con estas ideas. Que eso es lo normal o que así se debe de tratar. O incluso no nada más los hombres, ¿verdad? También hay mujeres bien tremendas que también golpean, que también hieren, que también maltratan, que también sobajan. Saludos abusados. Pero bueno, que también aquí hay que ser muy conscientes de eso. Ahora, ¿qué hacer cuando ya identificamos? Vamos creciendo. Como niños, vamos agarrando lo que nos entregan, ¿sí? Nuestros papás hacen lo que creen que está súper bien porque creemos que nuestros papás nos quieren dar lo mejor de la vida. Y resulta que al paso del tiempo tú ya ves conductas diferentes en otras familias que tú dices, ¿por qué? Voy a contar también un poquito lo que me tocó vivir, ¿verdad? A mi esposa ya lo voy a ventanear. Te amo, mi amor. Es por educación. Saludos. Todo esto. ¿Cómo se llama? Salvador. Saludos a Salvador. Modo Salvador. Le tocó. Todos entramos. Bueno, él ha estado acostumbrado a lo que vive en su familia, de a lo mejor no tener como mucho apego, mucha convivencia. Y mi familia es como a lo mejor la de esta Betsy, en donde somos tan así. No, es la mía. Ah, la tuya son así muy muéganos. Muy muéganos. Ok, bueno, pues en la mía también estamos muy acostumbrados a estar. O sea, sí, literalmente. Y vamos a hacer esto, como ven, incluso mis papás siempre tuvieron esta noción hasta para los planes. Oigan, hijos, vamos a sentarnos, traemos este proyecto. Estábamos chiquitos, yo recuerdo secundaria, primaria más o menos. Pero esto implica hacer esto, entonces significa que no vamos a comprar ropa esta temporada porque hay este gasto. ¿Cómo ven? Siempre nos preguntaban, entonces siempre nos hicieron parte, siempre nos incluyeron en todos los planes. De todo, de salud, de compras, de gastos, de todo. Del restaurante también. De todo. Entonces, estamos tan acostumbrados a ser tan así que cuando llega mi esposo, pues yo ya tengo 14 años con él, ya vamos a cumplir 5 de matrimonio y pues 10 de noviazgo, casi 14, 15 años juntos. Y cuando él llega me dice, es que me siento así, o sea... Abrumado. No me siento presión, porque es que yo estoy acostumbrado siempre solo, y luego de repente llegar a una familia donde están todo el tiempo juntos, y me decía, no, espérame. Al paso del tiempo, obviamente, yo me enojaba, ¿verdad? Y decía, es que ¿por qué tú no quieres convivir con mi familia? No te cae bien, he perdido algo por mí. Pero luego, poco a poco, yo fui como entendiendo su parte, ¿no? Yo sabía. Ya también cuando fuiste adquiriendo a lo mejor tus herramientas, exacto, ¿verdad? Sí, yo decía, claro, o sea, ¿cómo lo voy a obligar a convivir si él siempre ha estado a lo mejor más solo? Y a lo mejor está acostumbrado a ser como más independiente y acá nosotros, oye papi, se me descompuso. Y mi papá, sí, chiquita, oye papi, necesito, sí, mi amor, yo voy por ti. Cuando lo ves también a él ya de manera individual, pues a lo mejor te enojabas, pero ya cuando ves todo el contexto que traía él detrás. Sí, detrás. ¿Te entiendes? Sí. Perfectamente. Y ya fue cuando yo dejé de exigirle. Yo le dije, ¿sabes qué? Hasta me decía, tía Lupe ahí dicen, ¿por qué quieren estar todos ahí? O sea, todos ahí hasta aplastados. La tía Lupe, ¿entiendes? Sí, no, es que pero están arriba de ella, la están aplastando. Pero así somos en mi familia. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados hasta si hay un problema, o sea, todos, oigan, pasa esto, ¿cómo ven? Y estamos tan acostumbrados a eso que para mí eso es tan normal que cuando llega él y yo lo quiero incluir a esto... No, o sea, no. Hoy en día, claro que ya al paso del tiempo, ya mi esposo convive muchísimo más, ya les dice tías y abuelos y, oye tío, o sea, son mis tíos, pero él es como que, tío, ¿cómo ves esto? Y ya se ha acoplado mucho,
pero sin duda estos patrones que traemos que no congenian a lo mejor ya cuando somos adultos, es ahí donde tú dices, bueno, tengo que ceder porque ella no está acostumbrada a esta y él sí, y entonces, ¿qué va a ser más sano? Lo tuyo, lo mío. Pues si nos ponemos, ayer escuchaba a una paciente justamente que hablábamos de estos temas. ¿Cómo se llama? Ah, te creas. Sin nombres por ética. Vamos a cuidar su integridad. No, pero no, hablábamos no. justamente de los patrones. Y decía, es que yo aprendí a esto, o sea, esto es lo que yo aprendí, mis papás son así y yo soy así por eso. Y escuchaba que decía, cuando el esposo le decía, es que yo también aprendí a esto y así soy. Entonces yo le cuestionaba, yo le decía, bueno, si yo te escucho tu versión, yo te doy la razón, porque tienes mucha razón, tú vienes aprendiendo con todo esto. Pero si yo escucho a tu esposo, también le voy a dar la razón, porque él viene aprendiendo esto. Pero ahora que están juntos con su razón, o con su idea de lo que es bueno, la lucha de poder. la lucha de poder, de cómo nos vamos a acoplar, aquí les va a tener que tocar ceder y ceder. Tú con unos patrones a lo mejor que te están hiriendo y que lo estás hiriendo, pues que te van a tocar cómo trabajarlos. Y a él, pues, a la inversa también, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un matrimonio más funcional. Y entonces ahí es donde, pues bueno, empezamos con muchas más cosas, ¿no? Como los acuerdos y el trabajar personalmente con todo esto que venimos arrastrando. Entonces las conductas o las creencias también a veces llegan a limitarnos. Por ejemplo, en mi caso, yo crecí siempre muy insegura. Mi mamá era muy protectora y yo crecí muy insegura. Hoy en día te lo prometo que hay gente que me ve que me dice, claro que no, tú nunca fuiste así. Yo sí, yo fui. Estoy en un podcast. No, de verdad es que yo era un caso perdido. Era un caso perdido. Eras así como que muy retraída y muy así. Sí, yo era muy nerviosa, introvertida, nerviosa, insegura. Yo recuerdo que en la secundaria me daba gastritis, gastrocolitis cuando era un examen. Mi mamá, ay, ya voy a exponerla, pero bueno, mi mamá, ¿Cómo se llama tu mamá? Minerva. Te amo, mami, también. Y a mi papi, a todos. Sí, mi mamá trabajaba en la secundaria, obviamente donde estaba yo. Y ella me decía, en el examen puede venir esto, y me orientaba, porque ella imprimía los exámenes, ¿verdad? Y yo en la casa estudiaba. Oye, pero espérame, sí, pudiéramos decir que incluso hasta me decía, sí, eso puede venir, sí, la respuesta está muy bien. O sea, me guiaba para darme las respuestas, y yo en la casa lo hacía súper bien, porque yo estudiaba y me los aprendía y todo. Iba a la secundaria y lo reprobaba. Okay. El examen, ¿de verdad? Oye, pero es normal, porque bueno, como cuando te ponen a exponer. Claro. Que empiezas de que, ay. Pero no a todos les pasa lo mismo. No, hombre, yo casi ahí estaba temblando, claro. No podía, y luego tenía que estar leyendo y leyendo y leyendo. Ya hasta cuando estaba grande, me pusieron a exponer. Y el Día Internacional de la Mujer, imagínate, con puras mujeres exponiendo. Yo pues dije, pues ya lo estudié, ya todo, pues lo que tenga que salir va a salir. Y lo hice. Desde ahí empecé a agarrar un poquito de seguridad porque yo era igual que tú, o sea, muy introvertido, muy temeroso, el levantar la mano en la escuela, el equivocarme, el todo. Qué pena equivocarte, que si te equivocas ya eres menso. Y eso son todavía creencias que todavía hasta hoy en día se viven, ¿eh? Estás en la escuela y, ya se equivocó, jajaja, qué mensa. El menso se equivocó. Ajá, y entonces pues todo eso sí te hacen crecer con inseguridades. El otro día mi papá me decía para mi cumpleaños... Es que les digo que yo lo estoy ventaneando yo. Es que de verdad, o sea, la gente no cree que yo haya logrado superarme en el sentido de lo emocional, ¿no? Y me decía mi papá, es que me sorprendes. Pues es que habla de la madurez que tuviste para empezar a quitar ese tipo de patrones que venías arrastrando de infancia. Totalmente. Y pues claro, me ha costado terapia, porque también he ido a mis terapias, y me ha costado una carrera y una maestría. Entonces, principalmente fui mi propia paciente, ¿verdad? Para entender todos mis procesos y todo, pues todo lo que conllevaba mi vida. Yo he estado con psicólogos, yo creo que toda mi vida. Entonces, pues ha sido un largo proceso. Y sí, todavía hasta hoy en día vuelvo a descubrir patrones que nuevamente yo no era consciente de ellos, pero ahora que son conscientes, pues puedo cambiarlos y decir, bueno, y tengo la oportunidad de jugar con estos patrones y decir, esto no me sirve. Fíjate que ahorita que estás hablando de la familia Muégano, nosotros tenemos poco, o sea, siendo esa familia, a lo mejor Muégano, que lo éramos con la familia de mi papá.
Ahí hubo un problemilla y cada quien agarró su camino. Su rumbo. Y nosotros como familia, hablo de mi mamá, papá y mis hermanas. Mis hermanas andaban por su rumbo. Mi hermana la mayor, que se le cayó a mi mamá cuando estaba chiquita, agarraba por otro lado. Hasta la fecha, ella es muy aparte a nosotros tres. Digo, porque es su personalidad y ella es así. Pero la verdad, tenemos poco los que somos ya papás. Mi hermana la mayor todavía no es mamá. No, digo, no porque no quiera juntarse con nosotros, ¿verdad? Pero como que yo cuando ya fui papá me empecé a juntar así con ellas. Y que ¿a dónde vamos a ir? Que vamos allá, que la Alameda, que esto, que el otro. Y tenemos poco, pero realmente es difícil, ¿eh? Claro. Es también difícil meter a alguien que no está tan acostumbrado a este ritmo. Hasta a mí me costó empezar así como que ser la familia Muégano. Pero ya con el tiempo vas empezando a decir, bueno, este fin de semana sí, el otro no. O ¿sabes qué? Hoy quiero salir nada más con mis hijos y mi esposa Y que también es muy vamos. válido, sí. Pero sí traemos arrastrando el que no, es que con tu abuela Oigan, pero las navidades... ¿No los les años pasaba nuevos. algo cuando se convirtieron en papás? A ver, ¿qué? Yo lloré. Yo también, no, yo he sufrido muchas, se crean. No, en el sentido de cómo vemos las cosas, ¿no? O sea, yo hoy que soy claro. mamá... No, claro. Yo un día le pedí claro. perdón a mi mamá y le dije, mamá, ¿cómo le hacías? O sea, ¿cómo te partías en tanto? ¿Cómo completabas? O sea, antes no había celulares como hoy los tenemos. Cuando tú no estuviste no había coches, había más baldíos. Yo le digo, ¿cómo? O sea... No había tanta facilidad como las que tenemos ahora. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, entonces cambian las percepciones. No sé, Sí. yo desde que me convertí en mamá sí fue como un cambio bien drástico con mis papás de él, cómo los percibía. Y lo que a lo mejor antes les reprochaba, hoy les digo, perdón, o sea, de verdad, perdón. Sí, no 100%. entendía Pues es que antes la uno magnitud. exigía sin tener la noción del cómo conocer. le hace, o sea, realmente. Incluso hasta con sus patrones, Y no sé ¿eh? si has visto en Facebook de un video de los chinos que están en la escuela y las maestras les ponen un video del trabajo que tienen que hacer sus papás para que ellos estén estudiando ahí en esa escuela. O sea, el sacrificio que están haciendo sus papás para que ellos tengan una mejor vida. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, ande, ya quisiera yo fin de semana cine, tener una tablet, cable. Le dije, a esa edad no teníamos nada. Le dije, si bien teníamos el canal 4 con Goku que lo repetían a cada rato y lo regresaban, con eso era más que suficiente y era feliz. Le dije, pero que saliéramos cada fin de semana, no. Que tuviéramos viajes, menos. Le dije, pero no es porque no se pudiera, sino porque simple y sencillamente a lo mejor no era... Había. Ahora la vida está muy materializada también, Claro, la sí. verdad. O sea, ya es el ver qué familia tiene más que la otra y ya siento que ya está como que más materializada. Pero le digo, ustedes disfruten ahorita, o sea, lo que deben disfrutar es su niñez y esta etapa es la mejor para ustedes. Pero sí, te digo, no falta el hecho de que a lo mejor quieras hacer un cambio en ti y que a los demás no les parece. No les parece, sí. Sí, justamente a mí me pasó eso, o sea, sí. Y estuvo bien marcado y yo en su momento también ya le agradecí a mi mamá y le preguntaba, decía, ¿cómo lo hacías? O sea, porque hubo un momento en que mi papá se fue a trabajar fuera de aquí de la ciudad. Entonces, como estaba en una zona muy arraigada y hacía más de 12 horas, a pesar de que estaba... ¿Era maestro? Sí, era maestro. Era maestro, entonces se fue a la Sierra de Durango. Entonces tenía que ir primero a subir a Parral y luego ya bajar otra vez a Durango. Era mucho tiempo. Entonces, venía cada 2 o 3 meses. Entonces a mi mamá le tocó... Digo, que de eso también aprendí mucho, ¿verdad? O sea, el sacrificio... Dice mi papá que no era el sacrificio. Que él lo hacía por amor, ¿verdad? Pero... O sea, yo les agradezco mucho todo lo que me enseñaron inconscientemente. Tanto lo que me enseñó mi papá, tanto lo que me enseñó mi mamá. De todo lo que hacían. Porque mi mamá se las lidió sola. Y siempre yo me acuerdo que andábamos en Soriana Centro de Torreón. Y mi mamá nos traía en camión. ¿Y cómo le hacía para...? Yo muy apenas puedo con los dos. Oh, ya sé. De que andan a lo mejor también ha cambiado mucho la forma en que se comportan los niños. De que son un poquito más despiertos, más activos. Sí. ¿Verdad? Ahorita. Yo me acuerdo pues... andábamos los tres y cargando las bolsas del mandado. Ayudando. Sí. Y vamos en el camión y todo. Ya, pues nos bajábamos. Y todo tranquilo.
Pero yo no era consciente de ese momento de todo, ¿verdad? El Todo. esfuerzo, el Ajá. cansancio, el estrés. Y así como lo dices tú, ahorita ya somos más conscientes de todo y dices, ay, güey. Ahorita que estás hablando de eso, mi esposa me platica también lo que vivió. Mi suegro en paz descanse era músico, pero él aparte de ser músico, él siempre tuvo una discapacidad. Y mi suegra es enfermera, pero a ella la mandaban también a un ranchito de Durango y pues duraba toda la semana allá, del sacrificio que hacían. Pues dice mi esposa, mi papá cómo lo hacía, no sabemos, a pesar de su discapacidad. Ándale. Nunca nos faltó un lonche, nunca nos faltó que comer, siempre estuvo al pendiente, siempre tuvo el cariño. Y es cuando dices tú, fíjate, una persona con una discapacidad se las ingenió para sacar adelante a sus 2 hijos, porque es mi cuñado y ella. Y a pesar de eso, o sea, dices tú, pues... Sí, Wow, justamente lo que también. hablamos. Es cuando o sea, ya tienes que cuando valorar. valoras. Y mi esposa empezó a trabajar desde muy chica, ¿eh? O sea, ella hizo toda una carrera en McDonald's. Y terminó su escuela trabajando en McDonald's. Y ahorita pues es anuncio comercial, diseñadora de interiores. Y dice ella, yo gracias a la escuela que me dio mi papá de no rendirme y que a pesar de las circunstancias, que las cosas te pongan difíciles, siempre tienes que ver el lado bueno a las cosas, siempre. Para poder Eso no salir se lo adelante. dijo el papá, No, pero se lo Ella lo enseñó. vio. Exactamente, Ella lo vio. por lo que vio. Porque a pesar, te digo, de la discapacidad, de a lo mejor que lo hiciera al menos en muchas Claro. partes, eso también a ella le enseñó. Dijo, y lo que me deja mi papá es el no rendirme nunca. Y salir adelante. Y como sin darse cuenta, papá dejó un buen patrón o una buena percepción de cómo seguir la vida, ¿no? Claro. Y así hay con los patrones buenos que podemos seguir rescatando, pero también a veces hay entornos familiares que crecen con la idea de que si expresas tus emociones eres débil, que si, no sé, Simplemente el llorar. el llorar, y más si eres niño, porque lamentablemente sí, eso es cierto, hasta la tasa de mortalidad nos dice nos dice que los hombres son los que terminan más con su vida que las mujeres, porque a los hombres no se les permite o no se les ha Reflejar permitido. sus sentimientos. Ajá, entonces es por eso que crecer en entornos así o crecer en entornos en donde ya hiciste un problema o ya heriste o ya dijiste y hacemos como que no pasó nada y ya nada más te volteo y te doy una sonrisita y ya con eso creo que todo está bien y nunca se vuelven a hablar los problemas. O sea, ¿cómo vamos creciendo con todas estas ideas que seguramente tarde o temprano nos pueden ayudar o nos pueden afectar en las relaciones y no nada más de pareja? Vete a una, no sé, un área laboral. Si se te conflictúa algo, ¿cómo lo vas a resolver? Sí, exactamente. Oye, es que está canijo eso. En todo, o sea, son patrones que nos ayudan a ser funcionales o no. La otra vez, hablando con algunas personas, entre ellas una chava estaba ahí, y me decía, ay, es que otra vez conseguí otro borracho. Le digo, hija, ¿cómo te explico que en un antro no vas a encontrar el amor de tu vida tampoco, ¿verdad? O sea, no manches. Bueno, digamos O sea, es bajo que es bajo el porcentaje. pero... Oigan, es que hasta para encontrar el amor hay que ser inteligentes. Sí, claro. sí, o sea, es que realmente, pero es una y otra y otra. Mismo patrón, mismo alcoholismo, entonces vienes arrastrando también de atrás. Todo. A lo mejor viviste un patrón igual. ¿De dónde crees que proviene la frase? Y todos los hombres Son son iguales. No es que todos los hombres sean iguales. Yo siempre les cuestiono y les digo, ¿por qué los eliges iguales? Porque al final tú eres la que decide. Tú eres la elección. Es el inconsciente, yo siempre le pongo como imágenes, ¿no? Para mí el inconsciente es como si fuera un imán. Entonces no lo ves, pero va trayendo aquellas conductas que tu inconsciente sabe. Uno no va buscando en la vida una pareja con intención de que se parezca al papá golpeador, borracho, inconsciente y no quieres eso. Conscientemente estás diciendo, yo no, claro que no quiero vivir esto. Pero ¿qué hace tu inconsciente si fue lo único que conoció? Ay, quiero el Tratar borracho. de Lo buscarlo. busca. Búscalo, ¿sí? Aunque tú digas, ay, ese chico no se ve bien diferente. Pues al inicio, porque al final termina igual. Oye, Sale uno y luego llega otro. hay hombres que se publican, ¿no? Sí. Si quieres X, no sé,
trastornos psicópatas y no sé qué, aquí estoy yo. O sea, como con orgullo y Como si tú. fuera- Espérate, güey, pues, ¿qué onda contigo? Lo que menos quiero es eso, ¿verdad? Y se van ¿cómo se rompiendo llama- los cómo se llaman corazones. esas? Son los que más las traen ahí. Sí, lamentablemente. Pero ¿sabes qué? Pues es que es por... Ese ahí le pones pip. Es por esta misma atracción de las parejas, ¿no? O sea, no vas a ver a un narcisista con una narcisista. Eso es No, ilógico, no pero, hay manera. Pero, o sea, te pones a ver y dices, este güey está más loco que la fregada, pero ahí trae dos. Pero tres. como no somos conscientes de la salud mental o de los trastornos o de las Ándale. enfermedades, pues creemos que también esos actos son de amor. sí, que o son normales. Y no, o sea, nunca vas a ver una narcisista con un narcisista. Vas a ver una depresiva con un narcisista. Esto es Sí. muy común. Esto es una pareja muy común entre los trastornos, por así decirlo. Entonces, Porque se conjuntan, se complementan, ¿no? complementan sus trastornos o sus Sí. ideas. Es el que claro. se cree acá, el otro que se cree. Sí, totalmente. O al revés O al también. revés, sí. La que se cree la inalcanzable y el otro que ahí bien está de que, depresivo, ay, no me manipulable. dejes, que ay, esto. Y es cuando empiezan a hacer lo que dice la otra persona. Exacto, entonces sí, romperlos, reconocerlos y romperlos y estar conscientes de que quieres romperlos, porque aunque tú digas, híjole, sí me está yendo súper mal con estas características que yo he adquirido de mi familia, pero me vale. Así soy, así nací y así me moriré, como dice la canción. Y es cuando dicen, así soy, y si quieren. Y si quieres, Espérate, pues ajá. no es necesario que queramos Oye, esa parte tuya. Tengo una duda, perdón. Con el complejo de Electra y con el complejo... ¿El complejo se llama? Edípico y Edipo. Electra. ¿Ese aplica nada más en la infancia o solamente... o también va junto con lo que estábamos hablando ahorita de que a lo mejor buscas una pareja que sea inconscientemente que sea similar? ¿Es eso también? Sí, Freud nos habla de los complejos, ¿sí? Y nos habla del complejo edípico y el complejo Electra que se da en la infancia. Es una etapa natural. Todos los niños y las Sí. niñas lo pasamos. Y él dice que si el complejo se resuelve adecuadamente, entonces tú vas a volver a buscar a alguien que se parezca sanamente a tu padre o a tu madre. El edípico es para las niñas y el Electra es para los niños. Entonces, perdón, el Electra es para las niñas y el edípico es para los niños. Ok. Entonces, si este complejo no se resuelve, tú vas a ir buscando algo inconcluso, ¿sí? Entonces, él dice que sí. O sea, la forma no sana. No sana, ajá. Entonces, sí hay que, como, pues no, cuando estás chiquito dices, ay, no, yo traigo este complejo y sí lo voy a resolver bien. Es una etapa de nuestra infancia, de nuestro desarrollo, por así decirlo. Pero a lo largo plazo ya nos vamos dando cuenta si se resolvió o no. Y de todas maneras vas a ir buscando resolverlo. Sí, pero sí, ahí es cuando nosotros buscamos la similitud de nuestros padres. Yo estoy muy consciente de mis complejos resueltos y no resueltos y digo, oye, soy consciente de lo que elijo o no elijo, ¿verdad? Pero muchos o en mucho tiempo no lo fui. Ay, qué complejo está esto. Sí, no, la mente es y las conductas del humano Y luego son todo lo que falta por estudiar, ¿no? O sea, me imagino... muchísimo, O sea, lo que muchísimo. decíamos, o sea, conocemos muy poco de todo. Nada. Y es Nada. que apenas estás así como que explorando poco a poquito todo Exacto. lo de la salud mental. Apenas, está así como Sí, que abriéndose es todo. es un mundo, la verdad. Pero está muy interesante porque yo creo que entre más sepamos del cómo funcionamos, pues más relaciones sanas vamos a tener o más sanamente nos vamos a, pues a interactuar con el mundo. Al final, pues somos seres sociales también y permanecemos en este mundo, así es que nos conviene aprender a permanecer, nos conviene romper patrones, nos conviene trabajar con ellos, nos conviene, cuando eliges una pareja, no quieres que, o sea, la intención no es que quieres una pareja para dañarse, No, claro que no. vas buscando porque quieres el amor, pero entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a trabajar con todas estas conductas que aprendemos justamente para estar Es bien? de lo que hablabas ahorita de la pareja que está como que con la lucha de poderes, ¿no? De que no quiere que, no, es que yo soy así, yo también, Sí. o sea... No va a funcionar. Hay simplemente. que, pues como dicen, ¿no? Doblar un poquito la manita y decir, bueno, yo lo cambio esto, pero tú también cambia esto, pues para empezar a funcionar y para poder ir avanzando juntos. Y crear las nuevas herramientas que nos vayan a funcionar a nuestra nueva familia. Ujú. Porque ya no son las de él y las mías. Son las nuestras y son las que nos van a ayudar. Pues ahora, por ejemplo, con mi hijo. Yo admiro mucho. O sea, y qué importante es darse cuenta que hay un problema de eso y dar el paso primero de decir, voy a buscar ayuda de algún profesional
para que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera a ese paso llegas. ¿No? Y yo admiro muchísimo a las personas que sin incluso llegar a una terapia tienen esta psique bien formada y tienen valores y tienen como esta noción de querer cambiar, que lo cambian incluso sin llevar un proceso. Yo admiro mucho a mis papás por su infancia que tuvieron y porque rompieron completamente con los patrones. Una vez yo le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿cómo fue tu infancia? Y ya me empezó a platicar, ¿no? Lloramos ahí junto con él, casi creo. Y yo le decía y le digo, ¿y por qué tú eres bien diferente? ¿Por qué tú eres tan amoroso? ¿Por qué tú eres tan cariñoso? ¿Por qué tú eres tan comprensivo con nosotras? O sea, con nosotros, porque tengo un hermano también. Y me decía, pues porque yo sentí tanto dolor que yo no quería que mis hijos sintieran lo mismo que yo. Y yo hice un cambio. Mi mamá igual. Entonces, wow, porque a ellos tampoco no les enseñaron estas buenas herramientas, pero ellos decidieron, y ahorita hablábamos, ¿no? Uh-huh. El cambiar es una decisión. Uh-huh. Es una decisión que nos lleva a un bienestar. Si quieres, bien, y si no quieres, pues mira. Y justamente se está viendo también, a lo mejor por tanta información que también estamos teniendo, de que somos la generación de jóvenes o papás no sé cómo jóvenes. De papás jóvenes. Muy sí, jóvenes. Exactamente. Muy chavos. Chavísimos. Donde ya damos afecto a nuestros hijos, ¿no? Claro, o sea, Sí, no. yo a mí me cuesta mucho. Bueno, Después en terapia. con el niño me cuesta un poquito más. Como que igual, como que traes arrastrando tienes que ser duro. Pero de repente como que te doblas. Pero con las niñas sí soy así como que muy cariñoso. Pero sí, ya siento que lo que nos faltó a nosotros, hablo de mis hermanas y mío, fue esa de... A lo mejor mi mamá sí, pero mi papá no. Con nadie. O sea, con mi papá fue muy, muy seco, pero por lo que dices, ¿no? No sabemos la historia que trae arrastrando él. O sea, igual también un día nos pusimos a platicar con él y pues obviamente él agarró la responsabilidad familiar desde los 6 años. Y a lo mejor fue lo mismo también. Con él no hubo mucho afecto de parte de sus papás. Y desde sus abuelos tampoco tuvieron afecto. Y así bien, ¿verdad? Fíjate que ahí siento que sí lo hubo. Porque él habla muy bien de sus abuelos y del cariño que les dieron. Pero con su papá no. Voy a entender a mi abuelo, pero bueno. Ventaneando se llama el programa. Perdón, abuelito. Ahí le picho un caguamón. Mi abuelito, precisamente por esa parte del alcoholismo, si tú quieres, fue por la parte que mi papá agarró esa responsabilidad desde muy chico. Claro. Y él fungió como papá de mis tíos, casi toda su vida. Y qué difícil. Sí, o sea, hasta no es que esté mal, pero él se hizo de una personalidad muy dura, muy, Pues él vivió toda esa parte del alcoholismo, a lo mejor de mi abuelo, de que le gustaba tomar, pasarla bien, y él no fuma, no toma. Y él es uno de los que no fuma. Él y el más chico creo que no son los que... Los otros 2 tíos que tengo sí toman y todo, socialmente. Pero sí, lo que pasó él sí estuvo muy fuerte. Y yo, por ejemplo, bueno, no voy a mantener un poquito a mi familia, por parte de mi papá. Y a lo mejor por parte de mi mamá también. No voy a decir nombres y no voy a decir qué tipo de patrones a lo mejor siguen. Bueno, por ejemplo, por parte de mi familia, de la familia de mi mamá, ellos no son muy de dar abrazos. Pero, por ejemplo, tú los saludas. Yo soy a veces de saludar a personas que no he visto en algún tiempo, de saludarles y darles un abrazo, ¿no? A ellos los saludo y les doy un abrazo y como que desde donde están acercan nada más como que su torso y así, pero muy apenas. Ajá. Porque no son muy afectivos. Oye, pero aprendes, ¿no? Incluso hasta respetar que no son igual que tú. Exactamente. Y muchas veces, si no tuviéramos esta noción, esta conciencia, lo tomáramos como muy personal de decir, contra mí, es sangrón, no me quiere saludar. No me quieren saludar. Es bien payaso, y mi tío, mi tía, mi abuela. Pero cuando entiendes el contexto, ay, hasta tú te liberas de los problemas. Y por ejemplo, ellos sí son muy afectivos en otras cuestiones. Porque, por ejemplo, hay uno que es un primo mío. Se llama Roberto Sin García. nombres.
Roberto García, sí puedo decir. Porque él sí es muy efectivo, o sea, afectivo en otras cuestiones. No, él es uno de los que les puedo decir que no es como que te da un abrazo así bien, o sea, un abrazo así cariñoso, o sea, fuerte, así de... O sea, de un abrazo fuerte, ¿verdad? Pero si él me ha externado, primo, yo los quiero mucho. Yo los quiero mucho, o sea... Sí porque expresa. sí expresa mucho, o sea, con palabras. Y no tiene que andar borracho, o sea, yo lo he visto hablar normal y me expresa sus emociones. A tu mamá la quiero mucho, lo que se les ofrezca y todo. Pero la cuestión de los abrazos, por ejemplo, es algo que a lo mejor a él no le enseñaron, ¿verdad? A dar abrazos. Claro. Y de la parte de mi papá, eso sí, no voy a hablar, no voy a dar nombres, pero sí hay muchos patrones que yo me he dado cuenta que yo los tengo, que mi familia los tiene, que poco a poco he tratado de irlos rompiendo, pero que yo veo que vienen desde mi abuelo y Bien a mí, probablemente desde mis bisabuelos, ¿verdad? Bien arraigados. Sí. Pero ya te diste cuenta, ¿verdad? Y ya cuando, o sea, justamente hace poco estaba con una tía platicando. Y me estaba platicando, sin querer me empezó a platicar de lo que... A lo mejor de cosas que hacía mi abuelo. Y y yo dije... Ay, güey. Ya sé de dónde. Aquí bien. Sí. Oye, y tenemos una responsabilidad bien grande porque... Ya cuando te das cuenta de cuáles son tus patrones negativos, ¿qué vas a hacer? Cuando no eres consciente, pues te lavas las manos y dices, no sé ni por qué, o no me doy cuenta. Pero cuando ya somos conscientes... Ya, ¿y qué vamos a hacer con la información? Primero viene la negación. Ahorita lo que dices de que la familia que no es nada afectiva, por ejemplo, por el lado de mi mamá, son cero afectivos, cero. O sea, todas las hermanas de mi mamá viven fuera y se ven. Y pues tú esperas que vayas y abraces a tu hermana, no sé, de pronto. Hola, ¿cómo estás? Así. Oye, es lo ya más sea afectivo todos que pueden tener, o sea... Y es donde dices tú, pero pues ¿cómo? O sea, tienes tanto tiempo que no te ves y nada más es, hola, ¿cómo estás? Y son hermanas. Digo, y con la familia de mi mamá era muy poco el contacto desde muy chicos hasta ahorita, realmente. Hasta ahorita es muy poco, pero sí le decimos a mi mamá, oye, es tu hermana, de perdido ve, abrázala y tienes tanto tiempo que no la ves. ¿No? Así son ellos. Como dices tú, te abrazan y nada más así como que te ponen la manita y una palmadita y ya. ¿Y han sido funcionales a su manera? Sí, han sido funcionales a su manera. Pues sí, es muy, muy complejo todo este tema. Tiene mucho desarrollo y mucho que hablar. Pero lo más importante es, pues, qué hacemos con la información que ya sabemos de nosotros mismos, ni siquiera de nuestros padres. O sea, ya que somos aquellos que estamos repitiendo estas conductas o estas creencias que nos limitan o estas percepciones que tenemos hasta de la propia vida y cómo trascender. Que justamente pues es el fin de este espacio, ¿no? O sea, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que tiene ciertos patrones que está manejando y que tiene que cambiar o que tiene que mejorar y pues este espacio es para justamente tratar de transmitir esta información de que también nosotros todos tenemos nuestros propios patrones que podemos cambiar y que podemos mejorar, ¿verdad? Principalmente hacerlos conscientes para poder cambiarlos. Les iba a dar otro ejemplo y ya se me olvidó. No, alcánzalo. No, es que empecé a hablar de esto y también se me... No sé. El tema de la educación. O sea, de la crianza, ese es el próximo tema de la... No tanto, o sea, más bien la educación escolarizada. Ok. O sea, la escuela... de las dos partes sí, o sea, pudiera hablar ahí de parte de mi papá y de mi mamá. Hay una parte que la verdad no le entraron mucho o sea, no se acercaron mucho al estudio, ¿verdad? O sea, muchos llegaron a secundaria o hasta prepa algunos y ya, ahí está, ahí le dejaron. Pero porque igual son patrones que vienen arrastrando. Y si las mismas personas, los papás, no rompieron esos patrones para que sus hijos sí pudieran, pues también es bien difícil. Los papás tenemos como una llave. Cuando ya tenemos nuestros hijos, tenemos una llave. Y esta llave depende de nosotros si queremos abrirle la puerta a ellos para romper estos patrones o esconderla y quedarnos con lo mismo. Entonces, como papás tenemos esta
obligación consciente de tratarnos nosotros, para sanar nosotros, para romper nuestros propios patrones, porque es lo que le vamos a dar a nuestros hijos. Ujú. Y acuérdate, o sea, no es por lo que sabemos, no vamos a duplicarnos por nuestro conocimiento, sino por lo que nosotros hacemos, predicamos con nuestro ejemplo. Y eso es súper importante que lo aprendamos, porque de ahí vamos a dar una infancia sana a nuestros hijos y por lo tanto vamos a ser unos adultos funcionales. Que es lo principal, ¿verdad? Ser Es la adultos idea, ¿no? funcionales. Muy bien. Pues más que nada por... No sé si sea correctamente moral, que como se dice, ¿verdad? Ujú. Pero es para que... O sea, Funcione. funcional para que funciones en En la la sociedad. vida, O sea, estás en claro. una sociedad y te vas a tener que interactuar con todo el mundo. Totalmente. Y la interacción con todo el mundo es justamente todo lo que traes detrás, ¿verdad? Hasta cómo das un saludo. Todo. Bueno, simplemente llegar y saludar. Buenos días y que no te respondan. No, es que... Esa es educación. Eso Pero es la lo que- educación, ¿de dónde proviene? Sí, también. De la Saludos, familia. señora. Saludos, señora. Todo Sí. proviene de ahí, y es que hay que trabajar muchas cosas y hay que ser muy conscientes de muchas cosas que nos van a ayudar en la vida. Y pues si no sabes cómo hacerlo, acude a un profesional. Ese es nuestro trabajo. Sí, Exactamente. muy bien. Pues es un tema muy largo. Sí, Quisiéramos podríamos quedarnos aquí hablar de muchas horas más, pero Y muchas más experiencias, pero también no queremos seguir ventaneando No, personas de nuestra familia. Quiero ventanear más gente ya. nos queremos quedar sanos de la familia. Oye, como el episodio pasado, ya para terminar este episodio, ¿alguna sugerencia Sí. o algún Eso. consejo que quisieras darnos para Claro finalizar? que sí. Vamos a romper estos miedos, de romper estos patrones, porque muchas veces lo que nos detiene a esto es justamente eso, ¿no? El qué van a decir, qué van a pensar, se van a molestar, se van a enojar, porque entonces yo ya no quiero ser como Miedo ellos. de la debilidad. Miedo a sentirme vulnerable ante ellos, a la carrilla, a la burla, a la ofensa. Pero rompamos esto, porque al final, pues cada quien está sobreviviendo con sus propias herramientas y a ti te toca adquirir tus herramientas para ser funcional en la vida. Creo que todos tenemos un objetivo en esta vida y es vivir con plenitud, vivir estables, vivir en equilibrio, y solamente esto también nos puede ayudar a tener esto, o sea, a conseguirlo. Y pues nada, que si necesitan la ayuda de un profesional, tampoco tengan el miedo y rompan esta creencia o teléfonos este aquí van a tabú de que ir al psicólogo es para locos. Exactamente. Y pues los invitamos también que si quieren hacer una cita con la psicóloga, pues aquí van a estar apareciendo los teléfonos aquí en pantalla. Muy bien. Muy bien. No olviden suscribirse al canal. Denle like a la Otra página. vez. Otra vez, güey. Otra vez. Bueno, pues suscríbanse. Ya, denle like a la página. Y déjenos sus comentarios, Sí, sus aportaciones sí. de los temas y pues qué otros temas les parecen interesantes. Sí, así como esta persona que nos compartió ahí sus comentarios, o sea, muy acertados, complementando. ¿Cuál es el nombre de la persona? Se llama Bueno, el usuario. Mayita, @Mayita Vega o 613. Ese es el nombre de la cuenta que nos puso ahí ese comentario que leímos al principio. Y pues también le mandamos un saludo. Muy Y bien. pues déjenos ahí todos sus comentarios, Y una apóyennos por disculpa favor. por todos los que ventaneamos. Y discúlpenos. Nuevamente sigan nuestras páginas: TikTok, Instagram, Facebook. Spotify y Facebook. Y Instagram. Ya lo dijiste? he hecho, sí, Y ya lo Todas TikTok. las redes, todas. Todas. Muy bien. Bueno, pues nos vemos. despedimos. Muchas gracias por seguirnos y por vernos, por sus comentarios y por todos sus likes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye. Bye, bye.